Es importante que tengamos partidos de oposición críticos y sociedad civil crítica. No hay manera en que podamos realmente aspirar a financiar adecuadamente a largo plazo los servicios públicos y aumentar y mejorar la infraestructura si no es elevando los ingresos tributarios. En los próximos 2 años eso no está en el panorama. La economía es el aspecto esencial del desarrollo de cualquier gobierno, cualquier iniciativa. Y no hay que decirlo desde el punto de vista de los marxistas, porque ¿verdad? Los modos de producción y la economía son los que determinan los otros factores, digamos, del desarrollo. Pavel Issa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, está con nosotros, le agradecemos. A propósito de estos primeros 2 años en la administración encabezada por el presidente Luis Abinader, Pavel Issa Contreras desempeñó el viceministerio de Economía en la parte de planificación y en ese sentido la designación de Miguel Seara Hatton como ministro de Medio Ambiente llevó a Pavel Issa Contreras a su designación como ministro de Economía. Nos satisface muchísimo, nos alegra, no solamente por el tema generacional, sino porque es uno de los jóvenes de mentalidad liberal igualmente incorporado a una administración como esta, y le agradecemos que haya aceptado venir a conversar con nosotros sobre temas de economía. Muchas gracias, Pavel. Gracias a ti, Fausto. Y nos interesa conocer la economía hoy, con todos los fenómenos, digamos, de el contexto, la crisis por la invasión de Rusia en Ucrania, eso se ha mantenido durante 6 meses. Hay una situación relacionada con el restablecimiento de la normalidad por el problema del COVID. Esta economía que está demostrando en el caso del turismo un crecimiento muy fuerte, nunca antes visto. ¿Cómo uno interpreta todos estos fenómenos? ¿Cuáles son, digamos, los elementos que explican el fenómeno de República Dominicana? Yo creo que todos estamos gratamente sorprendidos por la capacidad de rebote, la resiliencia, como se dice ahora, ¿no? de esta economía. Y yo creo que hay una conjunción de factores que han explicado que este país haya dejado en lo fundamental, no todo, pero en lo fundamental ha dejado atrás los impactos más severos de la COVID-19. Yo creo que por una parte hubo una movida muy audaz por parte del gobierno, encabezada por el presidente, con el liderazgo del presidente, hay que decirlo, incluso teniendo un poco una mirada escéptica de algunos, de abrir el turismo con seguridad y con prudencia. Es decir, yo creo que eso le dio un alón a la economía muy significativo. Es decir, el presidente decidió abrir al turismo, pero creando de alguna manera un cinturón sanitario con el tema de una vacunación agresiva. El sector salud estuvo opuesto a esa apertura en un momento. Sí. Y luego el presidente lanzó lo de la dosis de refuerzo como una iniciativa prácticamente de los primeros países en lanzar esa dosis de refuerzo. Sí. Se hizo aquí. Y fue una movida también relativamente arriesgada, ¿no? Innovadora, y tuvo su resultado, un resultado muy positivo. Entonces, yo creo que un elemento a nivel doméstico que ha sido determinante ha sido, primero, en general, la apertura de la economía de forma relativamente rápida, asumiendo que teníamos que convivir con la COVID, y punto. Que lo que teníamos era que vacunar. Esa es la misión. Y luego, en el caso del turismo en particular, hubo una estrategia de bajar los requerimientos para el ingreso de los turistas y vacunar mucho a todo el sector. Entonces, a mí me sorprende mucho que en el caso del turismo no solamente creció el número de turistas que visitaban República Dominicana o que han tenido como destino a República Dominicana, sino que los inversionistas en el sector turismo mantuvieron su interés y parece que reforzaron la inversión en infraestructura turística para oferta a futuro. Es posible que este año la República Dominicana alcance, es posible, habrá que ver, alcance una cifra récord de inversión extranjera directa de 4.000 millones de dólares. Normalmente anda por los 2.500, digamos, un buen año anda cerca de los 3.000, pero por lo menos va a superar los 3.000 millones de dólares y puede andar, digamos, siendo conservadores cerca de los 3.500 millones de dólares. Ahora, el turismo ha sido el sector que ha liderado la inversión
extranjera directa. Luego están, digamos, la inversión privada. Es probablemente el factor doméstico más importante que explica la recuperación. Es decir, el sector privado se lanzó a invertir. Obviamente durante un año, las inversiones contenidas y lo que parece es como que quienes invierten, pequeños y grandes, confiaban en el futuro, confiaban en que podían hacer negocios, confiaron en que la inversión iba a rendir y que la demanda se iba a activar, que las ventas iban a mejorar, y lo que hicieron fue invertir de una manera como no se había visto en el pasado reciente en la República Dominicana. Más de 2/3 del aumento en la producción se debió al aumento en la demanda de bienes de inversión, lo que llamamos los economistas la formación bruta de capital fijo. O sea, fue el sector privado el que empujó en 2021 y continúa siendo así en 2022, claramente en menor medida. Yo creo que ese otro elemento doméstico importante. Y luego están los elementos internacionales, es decir, las remesas, las ayudas financieras del gobierno federal americano que derramaron en la República Dominicana, la recuperación de las exportaciones, es decir, no solo es recuperación, es que están alcanzando niveles récords de exportaciones. Ya mencionábamos el turismo, eso fue, y obviamente bajas tasas de interés. Todo eso ayudó a que la economía rebotara de una manera muy fuerte, muy positiva, obviamente. Lo que estamos llegando ahora es al punto quizás de inicio. Otra vez, ya pasamos del tema de la crisis de la pandemia, aunque enfrentados a shocks de precios importantes, al negocio del desarrollo. Del negocio de la recuperación ahora pasamos al negocio del desarrollo. Ahora, ¿cómo traducimos? Y ese es el desafío, pospuesto durante más de un año, ¿cómo traducimos crecimiento económico en calidad de vida de la gente? ¿Cómo traducimos expansión de la base material que estamos viendo? Esta economía va a crecer por encima del 5,5% o por encima del 5% a final de año en este contexto. Este año 2022. Este año 2022. Yo no quiero adelantarme, pero el 31 de agosto sale un nuevo marco macroeconómico con las nuevas cifras de proyecciones de crecimiento económico para el resto del año, considerando todos los elementos que estamos viviendo, tasas de interés más elevadas en los mercados internacionales y en el mercado doméstico, estamos viendo ralentización de la economía internacional, algunas persistencia de algunas disrupciones en la cadena de suministro por el confinamiento, especialmente en China, para parar los contagios, aunque cada vez menor. Entonces, precio del petróleo más elevado. Todo eso se está considerando y yo pensaría, pero no quiero adelantarme a lo que van a terminar proyectando los equipos técnicos del Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, pero yo no veo muchas razones para que la predicción de crecimiento se mueva del 5%. Quizás pueda moverse un poco para abajo, quizás pueda moverse un poco para arriba, pero no veo razones significativas. Es decir, esta economía va creciendo de manera significativa. Ahora, otra vez, el desafío es que siempre ha crecido. Entonces, ¿cómo hacemos que ese crecimiento beneficie a la gente? Ese es el tema más importante. Hay un factor que siempre es importante en la economía y está medido, es el factor confianza. Pero yo creo que además de la confianza, hay otro factor que a mí me parece que es psicológico. Yo creo que hay un elemento psicológico en el comportamiento de la economía, por supuesto, y tiene mucho que ver con la percepción que tiene la gente en el sentido de que este es un gobierno en donde no hay una corrupción estructural puesta al servicio de un determinado interés y de unas determinadas personas. Yo creo que eso está jugando. Puede ser un elemento importante para lo que hemos visto. Probablemente explica de manera importante el comportamiento de la inversión privada, que no está pensando que lo que le puedan pedir a algún funcionario, a alguna funcionaria, las cuotas que pudieran, económicas, que tradicionalmente han reclamado los sectores que han estado en el Estado. Pienso que estos sectores el sector privado está pensando que no van a enfrentarse a eso y por eso también han reaccionado de la manera en que han reaccionado invirtiendo. Un Ministerio Público mucho más independiente, que tiene fuerza, o sea, tiene motor propio, empujado por los casos que tenga enfrente, poca o ninguna intromisión del gobierno en las decisiones de ese órgano. Yo creo que eso da una confianza de que no hay nadie que te va a morder un pedazo del pastel y que no hay nadie que te va a condicionar tus decisiones de inversión y que y por lo tanto, cuando hay eso,
lo que te hace la inversión es retraerse, es contraerse. O voy a invertir porque hay una oportunidad de negocio, pero no voy a invertir lo suficiente porque yo no sé cómo, qué me va a hacer, qué me va a pedir los funcionarios, los que están regulando. Y los funcionarios que están regulando se abstienen de hacer eso porque saben que hay un ministerio público que puede actuar y que tiene un gobierno que no le va a apañar. La cosa, esa es la impresión que uno tiene de todo lo que está pasando. A ver, he visto que la reacción de los grupos empresariales, asociaciones como la Asociación de Industrias, el CONEP, Azonadores, que son instituciones, digamos, sectoriales, ha sido muy entusiasta con respecto al informe del presidente de la República en su discurso del pasado 16 de agosto. Digo, siempre esas asociaciones empresariales valoran y son, digamos, positivas sobre los gobiernos. Lo único que yo noto es que en este caso hay como más entusiasmo de parte de ellos. Incluso Papa Blanco dio unas declaraciones que prácticamente todos los medios publicaron diciendo: no podemos politizar el tema del debate sobre el crecimiento del sector turístico, porque eso atenta. ¿Qué piensas sobre ese aspecto de la politización, digamos, del tema de la industria, el tema de la industria turística, el crecimiento de la economía, control de la inflación? ¿Eso es un problema que ponga en riesgo algo? Yo creo que sí, que la oposición ha estado pecando de buscar cositas para desacreditar la gestión pública. Yo creo que criticar la gestión pública es absolutamente esencial y necesario en una democracia. Es central. Es importante que tengamos partidos de oposición críticos y sociedad civil crítica. Cuando hay cuando la oposición está dormida o la sociedad civil está también adormecida o condicionada o cooptada, la democracia se debilita. Entonces yo creo que es importante recuperar ese papel crítico de los partidos políticos, pero tienen que hacerlo con sustento, discutiendo temas sustantivos y no ponerse a discutir que si realmente fueron 10.000 más turistas los que llegaron o 10.000 menos turistas, que si fue que el número de empleos hay 200.000 más o 200.000 menos. La realidad es que el turismo se ha recuperado de una manera muy significativa y hoy lo dijo, o en estos días lo dijo la Asociación de Hoteleros, Azonadores, que dijo que vamos a terminar el año con un récord histórico de arribo de turistas. Luego también está el tema de la recuperación de los empleos se han crecido de manera importante. Ahora, todo eso tiene que ser, digamos, reconocido y la oposición puede ponerle énfasis siquiera a los factores externos. Digamos, tú puedes moderar el discurso de esa manera. Yo creo que lo que tiene que plantearse la oposición y también el gobierno es el desafío de cómo transformar esos indicadores en calidad de vida para la gente, porque tenemos rezago. Por ejemplo, tenemos rezago en el empleo. Aunque el empleo total se ha recuperado, tenemos un problema de la calidad del empleo. El empleo informal ha crecido más velozmente que el empleo formal y por lo tanto el empleo informal ha incrementado su participación en el empleo total. Y nosotros lo que quisiéramos es lo contrario. Obviamente, no todos los empleos... ¿Por qué? Porque el empleo informal es de menor calidad en promedio. No todos los empleos informales son de menor calidad que los formales. Y no todos los empleos formales son de calidad. Pero en promedio, el empleo formal es de más calidad que el informal y por tanto quisiéramos movernos hacia un empleo, más empleo formal y de empleo de calidad. Entonces, esa debe ser un poco la discusión. ¿Dónde el gobierno está fallando? Y cuáles son los planes del gobierno para movernos hacia un empleo de más calidad. Bueno, para poner un ejemplo, luego están las políticas de los servicios públicos. ¿Cómo hacer para que haya mejor educación, mejor salud? ¿No? Toda la discusión sobre la formación de los maestros. Necesitamos invertir mucho más en formación de maestros. Yo creo que hay un tema de debate que tanto la oposición... Calidad de la educación. La calidad de la educación. La calidad de la educación depende de lo que pasa en el aula. Y lo que pasa en el aula depende del maestro y de la maestra. Por lo tanto, la formación de maestros y maestras es la pieza clave. Entonces, bueno, tengamos una discusión sustantiva respecto a eso. La oposición puede perfectamente decir, mira, aquí estamos fallando en esto, en esto y en esto. Y el gobierno tiene que estar también presto a dialogar sobre esos temas. Ya. Yo creo que hacia ahí es que tiene que moverse el debate y no estar discutiendo nimiedades. Ya. El tema de la calidad de vida que ustedes plantean como un aspecto importante del trabajo del Ministerio de Economía y Planificación. Esto es nuevo totalmente, es decir, el Ministerio de Educación se vio como un ente
de recibir cooperación internacional, de planificar inversión pública y de decirle al gobierno por dónde debía ir. Ahora ustedes están diciendo, hay que trabajar en el territorio, hay que trabajar en la planificación en la pequeña comunidad y reorientar la inversión pública. No están llevando dinero, pero están llevando conocimiento. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que...? A ver. El desafío es transformar crecimiento en calidad de vida. Y eso significa mejorar la calidad de los trabajos, ¿ya? Y mejorar la calidad y la cobertura de los servicios básicos, los servicios públicos básicos. Esa es la forma en que traducimos crecimiento económico en bienestar para la gente, que la gente encuentre más y mejores empleos, mejor pagados, ¿ya? Y eso implica obviamente educación y capacitación, pero también implica que las empresas se vayan transformando y demandando fuerza de trabajo de más calidad y de más habilidades, y por otro lado implica más y mejores servicios públicos, ¿ya? Entonces ese es el desafío, pero eso significa generar más empleo y generar mejores servicios públicos donde vive la gente. No es en la capital, no es en Santiago, no es en el este, es donde vive la gente. Y para eso tú necesitas lo que llamamos territorializar la política pública. ¿Y qué significa territorializarla? No es llevar la solución al territorio. Eso es un poco arrogante desde mi punto de vista. Es construir las soluciones con la gente del territorio para que haya soluciones con ellas donde ellas viven. Entonces eso significa escuchar las demandas de la gente, por una parte, pero también conocer el potencial, obviamente, conocer el potencial económico que tiene el territorio. ¿Qué significa trabajar con la gente? Significa escuchar cuáles son los déficits, las brechas que están sufriendo, que no hay agua, que no hay suficiente energía, que no hay suficientes escuelas. Bueno, trabajar con ellos ese tema para buscar eso ayuda en la priorización de la inversión pública. Claro, pero también de los programas, porque te pueden decir no solo me falta una carretera, también te puede decir, mira, me faltan comedores económicos, o me falta una educación técnica, tenemos que mover ese liceo hacia un liceo de educación técnica, o falta reforzar la salud materno-infantil en este hospital, porque está un poco descuidado. No, ese es el diálogo. Entonces se trata de ir de arriba hacia abajo, el gobierno central bajando a los territorios, pero también de abajo hacia arriba. Los gobiernos locales y las comunidades locales subiendo al gobierno y encontrándonos para buscar soluciones en el territorio. Por eso ustedes han desarrollado un equipo técnico. Allí está Herido Rejo en todo el proceso de territorio, ¿no? De la frontera. De la frontera. Domingo Matías, el viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, porque ese es otro tema, el tema del ordenamiento. Es decir, esta economía ha crecido y ha generado mucho. El tamaño del bizcocho ha crecido, la base material ha crecido, y obviamente el bienestar material ha crecido, aunque no lo suficiente como hubiésemos querido, pero ha crecido, pero lo ha hecho de manera muy desordenada. Entonces, tenemos casos extremos como Verón. Es decir, la expansión del turismo en el este, pero un Verón terriblemente desordenado, caótico, con pocos servicios públicos. Es decir, que en un espacio pequeño, ustedes lo que están haciendo es redistribuyendo el ingreso. Estamos contribuyendo a que haya una redistribución del ingreso a través de mejores políticas públicas. A ver, la misión del ministerio, la misión fundamental es darle calidad a la política pública para que el crecimiento se traduzca en calidad de vida de la gente. Entonces, ¿cómo tú le das calidad a la política pública? Planificando y planificando con la gente. Pero eso vincula al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con los demás ministerios. Correctamente, lo que nosotros hacemos es, vamos a planificar el trabajo de cada una de las entidades públicas para resolver problemas sociales fundamentales. Identificamos el problema, le ponemos números, lo medimos con indicadores, identificamos con las entidades sectoriales, con obras públicas, con educación, con salud, con Supérate, cuáles son los productos públicos que cada una de esas instituciones va a producir para resolver los problemas que hemos identificado en el sector que le atañe a esa entidad, ¿no? Y entonces, con presupuesto trabajamos la provisión de recursos para resolver ese problema y le damos seguimiento. Y al mismo tiempo trabajamos con todas las entidades públicas para resolver ese problema, todas las entidades relevantes intervengan. Entonces tenemos un rol de planificación y de coordinación de la intervención en el territorio, donde vive la gente para construir soluciones con la gente allí donde ella vive. Bien, cuando retornemos luego de la pausa que vamos a hacer, me gustaría conocer cuál ha sido la experiencia de respuestas que ustedes han recibido de los gobiernos locales, de las organizaciones
o de las comunidades directamente con las cuales ustedes han estado trabajando. En un momento retornamos con Pavel Lisa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. El trabajo con la base es un trabajo muy difícil, se requiere de mucha planificación, aparte de que el gobierno local, cuando tú te vas al territorio, tiene su propia autonomía y normalmente los alcaldes defienden, a como dé lugar, su autodeterminación. Me gustaría saber cuál ha sido la respuesta que ustedes han recibido en este proceso de ayudar a planificar. Súper positiva. En todos los territorios con los cuales estamos trabajando y en todo el país, la respuesta ha sido muy, muy entusiasta. Creo que los gobiernos locales, incluso los gobiernos, aquellos que están con liderazgo de la oposición, han visto un gobierno, un Ministerio de Economía y otros ministerios que le estamos prestando atención a ellos, que le estamos prestando atención a la conformación de los espacios territoriales, que le estamos escuchando. Ya. Pero claro, no queremos llegar al territorio con vendiendo promesas o ofreciéndole cosas que no podamos cumplir. Lo que estamos diciendo, estamos comprometidos con ustedes, tenemos pocos recursos en el gobierno, pero vamos a tratar de atender las demandas prioritarias, las necesidades prioritarias, vamos a tratar de empezar a transformar, que ellos vean que hay un compromiso del gobierno con el territorio, aunque en ese gobierno local no sea el propio partido de gobierno el que esté al mando. Yo creo que ese ha sido un mensaje muy claro, que es muy importante que la sociedad esté movilizada, que los actores locales estén movilizados. Eso es fundamental, dejar un legado que nosotros tenemos que dejar en el ministerio, es a los territorios movilizados. ¿Qué significa? Pero no movilizado no es haciendo marchas solamente, no es, aunque también eso puede ser parte, sino es conscientes de que que la gente de esos territorios... Que hay una transferencia de poder. Que ellos tienen derecho y que tienen que tener un espacio para plantear su demanda y discutir con el gobierno cómo atender esas demandas. Y a nivel de los ministerios, ¿cuál ha sido la respuesta, Pavel? Porque significa darle al Ministerio de Salud el instrumental de planificación para hacer un trabajo distinto al que probablemente ellos han organizado, planificado, o a educación, como tú decías. Educación es el ministerio de mayor volumen de recursos, en el Ministerio de Salud creo que es el segundo. Agricultura, por ejemplo, cómo se planifica desde la economía para que el Ministerio de Agricultura tenga un resultado mayor. También en las entidades sectoriales, como le llamamos nosotros en el gobierno, en el Estado, digamos, la burocracia estatal le llama a las entidades que tienen rectoría en los sectores, las sectoriales, ¿sí? Educación, salud y demás. Ha sido recibido con mucha positividad, aunque el nivel de involucramiento y de calidad del trabajo puede diferir mucho, por ejemplo, y tiene que ver también con el momento y con las capacidades. Hay entidades que tienen poca capacidad de planificar a nivel territorial y trabajar con los territorios, bueno, hay que darle apoyo y vamos a ir construyéndola. Hay otras que tienen más y avanzan más rápido, pero además yo creo que también la circunstancia en que cada entidad está con respecto a su tema, en un contexto post-pandémico, también tiene mucho que ver. Sí, por ejemplo, educación estuvo muy concentrado y era entendible en todo el tema de la vuelta a las aulas y la presencialidad plena y salvar el año escolar. Era más difícil. Y además se enfrenta en este momento a una demanda desbordada de los hogares que están pidiendo entrar a las escuelas, al retorno, y no tiene, y en algunos puntos no tiene la capacidad el ministerio de ofrecer suficientes aulas y suficientes maestros y maestras para atender esa demanda. Entonces, obviamente, en un caso como ese, hay que entender que el Ministerio de Educación pudiera avanzar, digamos, más lentamente. Por decir algo, no estoy diciendo que está pasando, estoy diciendo que se enfrenta a un desafío particular. En agricultura se está enfrentando al desafío de mantener los mercados abastecidos. Sí. Entonces, el tema de desarrollo rural hay que irlo trabajando y puede progresar de manera un poquito más lenta, ¿no? En un ministerio que no ha tenido esa tradición de desarrollo rural, sino que ha tenido una tradición más productivista, más agrarista, ¿no? De apoyar el aumento en la producción. Bueno, nosotros estamos con el ministerio, que lo ha asumido de manera entusiasta y se ha sentido muy apoyado por el Ministerio de Economía. ¿Cómo nos movemos hacia dos grandes temas? La transformación de la agricultura, hacia una agricultura más moderna, más tecnificada, por una parte, y luego hacia
desarrollo rural, es decir, que no solo se trate de agricultura, es del desarrollo rural en un sentido amplio. Es decir, ya en este momento, en las zonas rurales, que ya la población, la cifra oficial es que en las zonas rurales vive un 20, un 25% de la población. Antes era 70-30, 70% en las zonas rurales, 30% en las zonas urbanas, digo, hace 30, 40 años. Ahora es al revés. Pero, y de esa población que está en las zonas rurales, ya la mayor parte no vive de la agricultura. Es decir, el 60% de la población rural en la República Dominicana, la población activa rural, no vive de la agricultura. Pero la agricultura sigue siendo el motor, un factor muy, muy importante. Con alguna industrialización. Y con los servicios. Sí. Y hasta servicios de transporte, el motoconcho en los campos, Sí. O el comercio. ¿Ya? Entonces, la pregunta es cómo nos movemos hacia pensar el desarrollo económico de las zonas rurales, no concentrado en la agricultura, sino en un sentido más integral. Desarrollo rural implica empleo agrícola, implica empleo no agrícola, pero también implica cerrar la brecha de servicios sociales, agua, por ejemplo, el tema de los déficits de agua, pero también comunicaciones, la precaria infraestructura de comunicaciones que hay en muchas zonas rurales. Entonces, movernos en esa dirección va a tomar tiempo, es una construcción gradual, debe ser sostenida, continua, ojalá acelerada, pero sabemos que va a tomar tiempo, tanto construir el trabajo con los territorios, con la gente de los territorios, como con las sectoriales. Nuestra misión es trabajar, es encontrar a las sectoriales con la gente que vive en los territorios. Esa es nuestra misión, y es un trabajo, una construcción continua que no va a dar resultados inmediatos, sino que lo que nosotros esperamos es que cuando terminemos nuestra misión en el ministerio, hayamos dejado una plataforma de trabajo distinta, en donde las sectoriales miren al territorio donde tienen que resolver los problemas y la gente se siente empoderada de reclamarle a las sectoriales y ayudar a las sectoriales a identificar dónde están las brechas. El presupuesto, que es un instrumento de redistribución del ingreso en este país, de desarrollo, ¿ustedes inciden en la concepción y planificación del presupuesto para priorizar áreas importantes vinculadas con la salud, con la educación, con la agricultura, por ejemplo? Sí, digamos, la respuesta es sí, pero quisiéramos incidir mucho más. Tradicionalmente el Ministerio de Economía ha tenido poca incidencia, esa ha sido la práctica. Desde que se formó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo hace en el año 2005, 2006, 2007, ¿no? La ley de planificación fue de 2006, ¿no? Sí. Entonces, ese trabajo, digamos, en este periodo de 2006 en adelante se construyeron los instrumentos, pero esos instrumentos han estado desconectados del presupuesto, ¿no? Ahora nosotros estamos trabajando de manera muy articulada con el Ministerio de Hacienda, en particular con la Dirección de Presupuesto, alineando la planificación con el presupuesto, porque cuando el presupuesto no está planificado, no se planifica, la calidad del gasto queda comprometida. Sí. Cuando la planificación se hace sin presupuesto, palabras bonitas, pero nada de dientes, nada de fuerza. Y estamos articulando planificación con presupuesto para que podamos medir los efectos de la intervención y ponerle y saber cuánto se invirtió y saber si está valiendo la pena la inversión, para corregir rumbo en los casos en que no haya ese resultado y para reforzar la marcha y asignar más presupuesto cuando veamos que tiene más resultados. Entonces, eso es un proceso que estamos desarrollando, pero al mismo tiempo trabajamos el tema de inversión pública. El Ministerio tiene la rectoría de la inversión pública. ¿Qué significa tener la rectoría? Significa, digamos, dos cosas muy importantes. Primero, aprobar o no aprobar los proyectos de inversión pública que se le presentan al Ministerio. Eso significa que el Ministerio dice, este proyecto tiene la calidad como para que el dinero público, el dinero de todos nosotros, se ha puesto allí porque tiene rentabilidad social positiva. Es decir, tiene un efecto social, económico, en la población mayor que el dinero que le vas a poner. Entonces, ahí, eso es un rol. El otro rol es priorizar. Es decir, la inversión debe ir más para acá que para allá. ¿Ya? Y hemos desarrollado un instrumento que es un modelo de priorización de proyectos de inversión pública bajo ciertos criterios que orienta a las autoridades presupuestarias a cuáles proyectos debe ponerle más dinero y a cuáles podemos invertir y debemos invertir rápido este año y a cuáles podemos, digamos, darle más espacio de tiempo
para su ejecución. Esa es la idea, digamos, que nosotros estamos trabajando desde el Ministerio. Ese es lo que se conoce como el código SNI. El código SNIP es el sello. El sello. Que dice, sí, este proyecto vale la pena. Vale, sí, pero nosotros no estamos solos, digamos, sentados esperando que las instituciones sectoriales nos manden y entonces, bueno, está bien, no está bien, no está bien, te lo devuelvo, no, sino que trabajamos con ellas también, ¿no? Para decir, mira, este proyecto, como tiene sentido, sería de esta manera, quizás buscarle de esta manera para que tenga más resultados. Entonces, cuando el proyecto se demuestra con un documento de proyecto que vale la pena, con unos números que dice sí, la rentabilidad, la tasa interna de retorno de ese proyecto es positiva, entonces se le pone el sello, se le da el código SNIP. El SNIP es Sistema Nacional de Inversión Pública. El código SNIP es, digamos, el último paso, en donde dice, te doy el sello, te doy el número, y con ese número tú puedes ir a buscar recursos a presupuesto. Si no tiene el número, no puede ir a buscar recursos. Y lo que está pasando ahora, lo que pasaba en el pasado, que muchos proyectos no tenían código SNIP o no era un código SNIP robusto, sino que, por ejemplo, te decían obras de infraestructura en la provincia de Monteplata y tenía su código SNIP. ¿Y qué es eso? Ahí podía caber cualquier cosa. Eso se acabó en este gobierno. Nosotros otorgamos código SNIP, evaluamos proyecto por proyecto, intervención por intervención. Y ahí eso le da calidad al gasto público. Dice, el proyecto fue evaluado por sus propios méritos y además desde Palacio no nos llega ninguna notificación, apruébenme esto, como se hacía en el pasado, que con una nota a mano había que darle código SNIP urgente, huyendo, porque el presidente lo dijo. No, eso no pasa. Ya no aquí. pasa en esta administración. Pero la oposición ha criticado que el gobierno no tiene realizaciones, sino que el gobierno tiene como una proyección de algo que va a hacer. Por lo menos uno de los líderes de la oposición es lo que ha dicho, que no se puede comparar realizaciones que se hicieron en su gobierno, dice Leonel Fernández, con planificación que tiene este gobierno. Bueno, ¿qué respuesta me voy a se le puede dar? Primero a cómo quedó políticamente ese partido o ese grupo después de haber pasado por el poder. Yo creo que la población le dio una sanción muy contundente, diciéndole ustedes no lo hicieron bien, ustedes malgastaron, dispendiaron y abusaron de los recursos públicos. O sea que es difícil que pueda desde ese bando criticar digamos la inversión pública, porque bueno, ellos mismos no tienen la suficiente calidad para eso. Ahora bien, no significa que no se pueda decir, mira, los proyectos de inversión deberían de ir a más velocidad, deberían tener más impacto. Bueno, eso pudiéramos perfectamente discutirlo. Lo que yo quisiera decir con respecto a eso es lo siguiente: los problemas que encontramos, especialmente en el primer semestre del año pasado, los nudos, como ha dicho el presidente, los nudos legales que tenían muchos proyectos de inversión pública, ameritaron un trabajo pausado y tranquilo para desenredarlos, ¿ya? Para que el proyecto pudiéramos presentarlo a la opinión pública y decir, esto vale la pena. Pero como estaba antes, no valía la pena. Y eso tardó tiempo. Y por eso el primer semestre del año pasado fue un semestre en el cual la inversión pública tardó en activarse. Fue un semestre de inversión pública más lento porque estábamos resolviendo problemas heredados. Pues se pensaba que era un aumento de la burocracia estatal por la supervisión que requería la inversión de los dineros públicos. Y le atribuyeron mucha responsabilidad al equipo de compras y contrataciones. Realmente no es así. Realmente no es así. A ver, vamos a ver. Gastar bien es difícil. Sí. Gastar con calidad es difícil. Y toma más tiempo del que se tomaron las administraciones pasadas, que no velaban por la calidad o no velaban lo suficiente por la calidad de los procesos. Ya había una determinación política, había que darle para allá y llévate de encuentro todas las normativas y ser creativo inventándote cosas y aparenta que todo está bien, le das todo el sello de legalidad, todo el sello de cumplimiento con la normativa, pero cuando tú descargabas te dabas cuenta que no había nada o admite en proceso de licitación acepta y otórgale digamos, licitaciones a oferentes que ofertaban a muy bajo precio para luego hacerle adenda para subir el precio y otra adenda para subirle más el precio y otra adenda para subir más el precio. Eso no es calidad de gasto. Eso es una barbaridad y eso no lo estamos haciendo en este momento. ¿Ya? Entonces,
Ahora la inversión pública, como he dicho, va a toda marcha, ¿ya? Pues ciertamente fue lenta en el primer semestre del año pasado, pero solo en ese momento, en el segundo semestre ya despegó de manera importante y vamos a ver, estamos viendo y vamos a ver rápidamente resultados. Ya en Santiago el presidente no fue que prometió, sino que inauguró obras por 1.000 millones de pesos y van a continuar. Eso es lo que va a venir en los próximos meses va a ser un aumento muy significativo del número de obras terminadas. Los procesos que estamos viendo van avanzando rápidamente. Además, tardó tiempo, debo decir, en que el gobierno formulara sus proyectos de inversión pública propios para abandonar la cartera pasada. Tú recuerdas que el presupuesto de 2021, todos los proyectos de inversión eran de arrastre, eran proyectos pasados. No digo con esto que todos eran, quiero decir con esto que todos eran malos, todos eran proyectos malos, no, pero obviamente había una carga del tipo de aproximación, el tipo de prioridad sectorial que tenían los proyectos, y la naturaleza de los proyectos estaba muy cargada con la gestión de los gobiernos pasados. Y este gobierno le tomó un poco más de tiempo articular su propio proyecto. Ahora muchísimos de los proyectos son nuevos y están a toda marcha. ¿Se podrá completar este año 2022 la proyección de la inversión pública presupuestaria? Como va ahora el gasto de capital hasta julio, el último día de julio, que fue lo que he visto, va a casi 40% de ejecución del gasto de capital del gobierno, dentro de lo cual están los proyectos de inversión pública. Normalmente a esta fecha se ejecuta en promedio el 45%. Hay años que puede ser un poco más bajo, hay años que puede ser un poco más alto, pero en promedio 45%. O sea, que vamos muy cerca del promedio. O sea, que no tengo mucha preocupación de que la inversión pública este año va a completarse plenamente, según lo programado. Habrá que ver el presupuesto reformulado. Hay que hacer una pausa ahí, sí. Porque el presupuesto reformulado puede haber cambios, porque había una responsabilidad ética del gobierno de proteger a la gente frente a los embates de la inflación, y eso va a implicar una reorientación de recursos públicos, y habrá algunos proyectos que podrán ver sus tiempos más lentos que lo que hubiésemos querido. De esa parte de las políticas sociales quiero que hablemos en un momento, pero antes quiero saber tu reacción a las críticas en el sentido de que lo que el presidente está prometiendo en diferentes provincias donde va, que promete obras, ¿son obras planificadas o son obras que ya la comunidad le ha dicho al presidente, mire, necesitamos esto y es improvisado? Hay de las dos, Hay algunas cosas que la comunidad la pide, que el presidente dice, caramba, esto es algo que necesita algún tipo de respuesta, aunque no esté el proyecto disponible, aunque no esté planificado. Entonces lo que hacemos es meter todo eso en los canales de evaluación. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, junto con la sectorial, vamos a determinar si esa inversión vale. Aunque el presidente nos va a pedir a nosotros, mira, yo lo prometo, sí, lo vamos a hacer, pero ¿qué significa lo vamos a hacer? Señores sectoriales, evalúen, presupuesten. Huele, digamos, estoy interpretando al presidente, huele que esto es necesario, hagan su trabajo. Y si el trabajo dice no, eso no es factible, pues obviamente el presidente va a tener que considerar eso. Hasta ahora, nunca el presidente ha impuesto ningún proyecto, sino que los manda a evaluar. Y nos dice al Ministerio de Economía, por favor, evalúen si eso vale la pena o no vale la pena. No quiero quedar mal. Y al final, si le decimos no, estoy confiado en que él va a decir, mira, habrá que buscarle otra forma. Proyectos como Montegrande, la expansión del metro hacia Los Alcarrizos, en el caso de Santo Domingo, Monorriel de Santiago, sí. Esos proyectos de grandes dimensiones, bueno, la autopista del Coral, del Ámbar, esos proyectos están dentro del presupuesto y sí. Son parte de la inversión proyectada. Es correcto. Todos tienen código SNIP, el famoso código, ¿no? Todos fueron aprobados, todos fueron evaluados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y todos, la población puede estar tranquila de que son proyectos que tienen una rentabilidad social positiva. En el caso de Montegrande fue un proyecto especial, fue un proyecto que encontramos. Independientemente del resultado de la evaluación, hay que decir que ya hay una inversión, hay un costo hundido muy grande allí como para, aún si el resultado de la evaluación fuera negativo, digamos que el SNIP se le dio en el gobierno pasado. Nosotros no hemos revisitado ese SNIP, pero ya lo tenía.
Entonces, pero lo que podemos decir al respecto es que, aunque una reevaluación pudiera crear dudas sobre la rentabilidad del proyecto, ya el costo es tan grande, la inversión es tan grande que no hay forma o sea, es peor detener ese proyecto. Yo sé que los colegas del sur dicen que ese es un proyecto, que es el metro, digamos, del sur, le dicen, ese es el metro del sur. El presidente dijo que los obispos del sur sí, dicen que es el metro. Lo que pasa es que como fue solo la presa y no se consideró todas las obras conexas que hagan de la presa un proyecto realmente rentable, entonces en sí misma la presa no se justifica en sí misma probablemente. Necesita lo que estamos haciendo ahora, todos los canales de riego, que beneficien a los pequeños productores, déjame poner insistencia en esto, que beneficien a los pequeñños productores especialmente, y eso el presidente ha puesto énfasis en eso, es decir, por favor que los canales beneficien a los pequeños productores. Luego va a ser la fuente de agua para los proyectos de agua potable y saneamiento. Entonces, cuando tú consideras el combo completo, ya la cosa cambia. Pero la presa por la presa misma, lo único que te va a generar es electricidad. Y tampoco genera gran electricidad. Tú necesitas todo el combo. Lo mismo pasa con la presa de Guayubín, la famosa presa de Dos Bocas, creo que se llama el nombre oficial, ¿no? Es decir, no puedes considerar la presa en sí misma solamente. Tiene que considerar que lo que estamos haciendo ahora, que es diseñando y trabajando el proyecto de acueducto para Sabaneta, que se va a alimentar de la presa. O digamos, esa es la intención, ese es el proyecto que se está planteando. Entonces, para resolver el problema de Sabaneta de agua. Si no va a tener una presa en Santiago Rodríguez que no funciona para la capital de Santiago Rodríguez en términos de agua potable y saneamiento. Y tampoco funciona por sí sola para los ganaderos, para la ganadería de Santiago Rodríguez, que es la capital de la ganadería del país, donde se dan periodos de sequía muy severos. Tenemos que, como lo estamos haciendo, montar un sistema que, junto con el paquete de la presa, que alimente reservorios para la ganadería, apoyar la ganadería y el cultivo de los pastos. Entonces es un combo. También estamos pensando en el acueducto de Villa Los Almácigos, que es uno de los 3 municipios de Santiago Rodríguez, y el acueducto de Monción, para que los 3 municipios de la provincia de Santiago Rodríguez tengan agua y la ganadería de Santiago Rodríguez tenga agua. Y todo esto está conectado con la presa. Lo que hemos visto en el pasado es que hay ganado, reses, que han muerto por ausencia de agua. Claro. Es muy, muy lamentable, pero bueno, esperamos que esto se resuelva. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la presente administración de Luis Abinader. A ver, el gobierno ha tenido que cargar muy fuertemente con los aumentos internacionales del petróleo y los subsidios, la protección de la economía popular. La información que tenemos es que en los 2 años de esta administración se han invertido unos 200.000 millones de pesos en políticas sociales y en protección de la economía popular. ¿Hasta dónde es resistible, es posible mantener? Sí, es posible mantenerlo, pero sabemos, digamos, que hay 2 fuentes para financiar eso. Primero, como dije antes, hay un compromiso ético, hay una obligación ética del gobierno de proteger a la gente en un periodo de muy altos precios de los hidrocarburos a nivel internacional y de los alimentos. El gobierno ha respondido estando, entiendo yo, a la altura del desafío. Ahora, eso no es gratis, eso cuesta. Y eso cuesta, y eso va a implicar una de 2 cosas, o una combinación, o que el gobierno va a tener que conseguir más recursos, emitiendo más deuda para atender la situación actual. En cualquier caso no pienso que vaya a ser algo extraordinario, o redirigiendo recursos comprometidos hasta ahora con ciertas iniciativas para financiar los subsidios. Entonces, las autoridades de Hacienda van a terminar diciendo cuál va a ser, digamos, la solución. Yo creo que va a ser una solución cuidadosa. Yo creo que la gestión de las finanzas públicas ha sido una gestión muy efectiva, cuidadosa, ha
ha sostenido la provisión de servicios públicos, ha pagado por las vacunas que costaron una enorme cantidad de dinero y que nos permitió recuperarnos rápidamente, ha aumentado los programas de protección social, ha incrementado en los últimos meses, o digamos en el último año, significativamente el ritmo de inversión pública sin que las finanzas públicas se desbalanceen. De hecho, el resultado del año pasado fue muy bueno en términos del déficit público, así que yo creo que las autoridades de Hacienda van a proponer una salida adecuada, sabiendo la situación en que la economía está, en que la gente está sosteniendo los niveles de protección a la población sin que eso descuadre de manera significativa las finanzas públicas. Obviamente hay algunos proyectos, algunas iniciativas que van a tener que esperar por más tiempo, es decir, que el ritmo de ejecución de esa iniciativa, de puesta en práctica de esa iniciativa, va a tener que esperar un poco más. Es imposible hacer todo con la misma cantidad de dinero, así que yo creo que la racionalización y el cuidado se van a imponer y esto va a durar hasta que sea necesario. Yo no creo que es una decisión del presidente, pero yo no creo que el presidente va a desmontar estas ayudas en el futuro próximo. Por suerte, estamos viendo declive en los precios internacionales del petróleo, lo cual promete que el subsidio va a ser menor y va a liberar recursos. También los precios de algunos alimentos están cayendo. Soya, para poner un ejemplo, trigo, esto están cediendo y por lo tanto yo creería que el año que viene va a ser una situación, vamos a ver una situación más aliviada en ese sentido. Por lo visto y por lo que me está diciendo, en el escenario no hay nada relacionado con lo fiscal. Un aumento de los ingresos del Estado por esa vía. No por la vía de una reestructuración de la tributación, que es muy necesaria a largo plazo, es un desafío que tiene pendiente el país, aumentar las recaudaciones públicas de manera significativa, que pongan al Estado en capacidad para enfrentar los desafíos del desarrollo, de fortalecer los servicios públicos. No hay manera en que podamos realmente aspirar de manera robusta a financiar adecuadamente a largo plazo los servicios públicos y aumentar y mejorar la infraestructura si no es elevando los ingresos tributarios, pero en los próximos 2 años eso no está en el panorama. No creo que las condiciones ameriten un esfuerzo de ese tipo en este momento. Así que habrá que esperar el próximo cuatrienio para discutir y empujar el asunto. Que creo, repito, que es una obligación del Estado dominicano, de la sociedad dominicana, viabilizar que el Estado tenga la capacidad financiera de resolver problemas colectivos, como educación, pero bueno, quizá educación no sea un buen ejemplo, porque bueno, está bien financiado, bien abastecido, o relativamente bien recursos, abastecido, sí. Más bien el tema de protección del medio ambiente, agua potable y saneamiento, cultura, que ha estado subfinanciado por mucho tiempo, justicia, seguridad pública, son los grandes temas, y eso solo se va a poder hacer si tenemos los suficientes recursos. Mientras tanto, hacemos de tripa corazón. Sí. En el caso de las políticas monetarias, yo sé que no es tu aspecto, pero las tasas de interés que se han establecido con esta crisis de la inflación, ha sido una tasa que ha subido bastante. Sí. Es decir, los puntos que el Banco Central, la Junta Monetaria ha elevado, estamos prácticamente en 8 puntos, la tasa de política monetaria. Sí, entonces me gustaría saber, ¿puede llegar algún momento de aquí a que concluya esta administración en que esos puntos bajen para dinamizar la economía y que haya más disponibilidad de recursos? Yo creo que, ojalá, yo no estoy seguro que pueda suceder, esperaría que sí, pero todo depende del entorno internacional. Primero, yo creo que la política monetaria ha sido bastante efectiva, primero en dar respuesta a la crisis y luego en ahora retornar a una política mucho más restrictiva. Incluso yo era poco escéptico al inicio cuando empezó a hacerse, empezó el Banco Central a moverse hacia una política monetaria más restrictiva, pero pienso ahora que no, que estuvo, digamos, en el camino correcto y creo que está jugando un rol importante. El tema es el siguiente acá, que no depende, yo diría incluso del propio Banco Central si esas tasas van a bajar o no, depende del entorno internacional. Las autoridades monetarias lo que están haciendo fundamentalmente, digamos, lo que están haciendo es elevando las tasas de interés para enfriar un poco el crecimiento económico y hacer que las fuentes domésticas de inflación no lo sigan siendo más, sino apaciguar la fuente doméstica de inflación. Las fuentes domésticas no son las más importantes, pero existen.
Ya. Llegó un momento en el cual el mercado de cemento, por ejemplo, estaba muy estresado. Sí. Entonces los precios empezaron a subir. Entonces había que apaciguarlo y la política monetaria jugó un rol. Pero el rol más importante, y aquí viene el mensaje más central, es que las autoridades monetarias no pueden permitir un significativo desalineamiento entre la tasa de interés doméstica en el país y la del resto del mundo, en particular la de Estados Unidos. Porque si la tasa de interés nuestra se queda muy por debajo, entonces ¿qué va a pasar? Que el capital se va. Sí. Y al capital, dice, la fuga de capital lo que genera es escasez de divisas y entonces ocurre una presión devaluatoria que exacerba las presiones inflacionarias. Porque si encima de que los precios internacionales están altos, tú tienes un proceso devaluatorio acelerado, entonces va a generar mucho más severos problemas de los que tenemos con respecto a la capacidad de compra de los hogares, especialmente los hogares más pobres. Entonces el Banco Central lo que está haciendo es impidiendo ese desbalance. Mientras perduren tasas de interés altas en Estados Unidos, vamos a tener altas tasas de interés, lo cual tiene un costo, claro, para la economía, porque la economía crece menos. Pero qué interesante, a pesar de tasas de interés más altas, la economía sigue creciendo de manera velozmente. Es posible que haya también un efecto intertemporal, es decir, que los aumentos en las tasas de hoy se sientan en el crecimiento económico, en la inversión pública, en la inversión privada más adelante. Eso es posible, eso también es verdad. Pero hasta ahora lo que estamos viendo, y las movidas de tasa de interés empezaron hace más de 7 meses, las movidas al alza, no están teniendo efecto severo en el crecimiento económico y seguimos creciendo a un ritmo muy bueno. ¿Cómo se explica el fortalecimiento del peso dominicano frente a las monedas internacionales cuando el euro, por ejemplo, ha descendido bastante frente al dólar? Hay una combinación de factores. La política monetaria ha jugado un rol, ha impedido la fuga de capitales. Yo creo que también tenemos un ingreso de divisas significativo. Exportaciones están creciendo, se van a llegar, es posible que lleguen, no sé si llegan, pero apuntan a 14.000 millones de dólares o 13.000 millones de dólares a final de año. 14.000, a final de año. A final de año, o sea, el crecimiento es muy veloz. El turismo, como dijimos al inicio, va a terminar rompiendo récords de arribos, o sea, generando una cantidad de divisas muy alta. También remesas, está aumentando está disminuyendo con respecto a los años de COVID, ¿ya? Pero con respecto a los años previos se está manteniendo más alto. O sea, tenemos hoy más divisas, aún volviendo a la normalidad, tenemos más divisas por remesa de lo que teníamos en el pasado o de lo que se proyectaba o que íbamos a tener ahora si hubiésemos continuado con el ritmo que veíamos antes. O sea, parece como que el nuevo normal de las remesas es más alto que en el pasado. Y finalmente yo creo que el otro elemento que explica la revaluación del peso, que yo no creo que deba bajar mucho más, o sea, creo que es probable que sea un efecto no deseado de esta combinación de factores, y te lo pongo, los 14.000 millones de dólares de reservas. Es decir, la gente está percibiendo claramente que el riesgo devaluatorio es nulo. Sí. ¿Ya? Entonces, si el riesgo devaluatorio es nulo, pues entonces la gente apuesta al peso. Ya. Entonces, y no al dólar. Yo tengo una pregunta que quisiera de tu parte una respuesta. Yo sé que va a ser en el plano político, pero ¿por qué es que los economistas de la oposición dan la sensación de que estamos en una situación de desastre en la administración pública y en la economía? De que vamos camino a un precipicio, de que el gobierno no tiene el manejo de los recursos ni la capacidad para llevar el país a un buen punto, digamos, de estabilidad. Mira, ¿de dónde viene todo esto? ¿Tú lo has escuchado? Yo creo que lo he escuchado ahora y lo he escuchado en el pasado. Sí. Y eso es un patrón, es un patrón, y nunca me ha gustado ese patrón, Ya. ni antes ni ahora. Ya. Yo creo que tenemos que tener discusiones más racionales, mejor informadas, y creo que tienen que estar, digamos, orientadas por la necesidad de construcción de una opinión pública sustancial y no basada en datos inmediatos, en situaciones coyunturales, en empujar los datos y mostrar una cara del dato y no mostrar la complejidad un relato un poquito más complejo. Eso no significa que la oposición deba, como dije, bajar banderas, es que la oposición se haga de manera mucho más sustancial sobre temas fundamentales y no
siempre como que parecería como que a la oposición, y repito, no ahora, parece que en todas las circunstancias, lo que quiere presentar siempre es para un panorama catastrofista, y a veces uno tiene la impresión de que se quiere que ocurra la catástrofe, que ocurra efectivamente para poder obtener ganancia política de eso. Me parece que es una política pobre, es un ejercicio político de baja calidad, que no está apostando a la construcción de proyectos transformadores, sino está apostando al inmediatismo. Yo no creo que eso le convenga a la democracia y al debate vivo y a la construcción de un proyecto de nación robusto. Qué bueno, muchas gracias, Pavel, por este diálogo, esta actualización sobre la situación de la economía de República Dominicana, estas proyecciones de confianza y de crecimiento y de mejoría de calidad de vida, que es un poco es el mensaje, no un poco, completo el mensaje del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que encabeza Pavel Isa Contreras. Muchas gracias, Pavel, por el diálogo, y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos en este encuentro.